Tened ánimo. Soy yo. No tengáis miedo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a tu lado. Ven. Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Aleluya. Que el Señor pueda bendecir tu vida en esta mañana. No queríamos dejar pasar esta oportunidad para poder compartir la palabra de Dios juntos en esta mañana para que pueda alentar tu vida y tu corazón en las diferentes circunstancias que en este tiempo nos tocan vivir. Quería hoy poder reflexionar y pensar juntos en todo lo que tenemos que atravesar como cristianos y como hijos de Dios. Qué lindo video el que compartimos como introducción. Este video que se encuentra en el Evangelio según San Mateo nos cuenta una de las historias más lindas que yo puedo encontrar en la Biblia. Y quiero contarte que para mí es una de las historias más lindas por dos elementos muy sencillos. El primero es porque en este ejemplo, el ejemplo de Pedro, podemos ver reflejada nuestra propia humanidad, de cómo muchas veces atravesamos diferentes tormentas, de cómo muchas veces en nuestras vidas, como cristianos y como seguidores de Jesús, así como lo era Pedro, nos toca atravesar circunstancias que no siempre son del todo agradables. Y creo que en este tiempo de pandemia estamos experimentando esto. Y el segundo punto por el cual me gusta tanto esta historia es porque a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestros temores, de nuestros miedos, siempre está Jesús para extendernos una mano. Entonces en esta mañana me gustaría que podamos reflexionar juntos en este texto, en este video, y que cada uno de nosotros nos podamos identificar en las diferentes circunstancias que nos tocan vivir y de poder conocer a un Dios que va a obrar en favor nuestro, de ese Dios que aún en medio de todo lo que nos rodea, está obrando en nuestro favor. Seguramente que hoy muchos de nosotros nos sentimos como Pedro. Nos vemos alrededor de una gran tormenta. O seguramente que muchos de nosotros vemos cómo comenzamos a hundirnos cuando dejamos de mirar a nuestro Maestro, a Jesús. Vamos a seguir en esta mañana introduciéndonos más en este texto. En el texto de Mateo, capítulo 14, podemos ver una historia y una lectura que muchas veces hace un paralelismo, como decía en nuestra introducción. Qué interesante es ver aquí algunos elementos de los cuales podemos extraer alguna aplicación espiritual para nuestras vidas en este tiempo especial y en estas circunstancias que estamos viviendo. Nuestra vida cristiana es un caminar con Cristo, es seguir a Cristo tal y cual como estaban haciendo los discípulos en ese momento. Pero en esta mañana quería que podamos reflexionar sobre este hecho puntual, en donde todos los discípulos se encontraban en una barca. Estaban allí cruzando de un punto al otro de aquel lago tan grande, y dice la palabra de Dios que Jesús se les aparece a todos ellos. Ahí es donde podemos ver nuestra humanidad. Siempre hay una persona
que es un tanto más extrovertida, una persona que tiene un carácter impetuoso, y ese era Pedro. Él es el que pide al maestro ir junto a él. Y aquí podemos ver un milagro asombroso porque Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Es interesante que la Biblia narra que se levantó un gran viento en aquel momento y Pedro comenzó a tener miedo y comenzó a hundirse. Lo interesante de esta historia es que muchas veces nuestra fe puede claudicar. Muchas veces somos personas que estamos mucho tiempo dentro de la iglesia, que tenemos una experiencia con el Señor, pero podemos reconocer que a veces las tormentas son fuertes en nuestras vidas. Podemos reconocer que muchas veces vivimos situaciones que pueden tambalear todo en nuestra vida. Y es aquí donde entra tu historia, la mía y la de Pedro. Muchas veces cuando leemos esta parte de la historia queremos juzgar a Pedro y decir, ¿por qué no tuvo fe? Pero usted y yo sabemos que vivir los momentos difíciles, vivir los tiempos de enfermedad, vivir los desafíos, vivir una crisis económica, despedir a un ser querido, puede ser una circunstancia muy difícil que muchas veces nos moviliza. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana, en este primer punto. ¿En dónde te encontrás atravesando la tormenta? ¿Estás cerca del Maestro? ¿Estás cerca de Jesús? Yo quiero pensar que muchas veces vivimos nuestras vidas lejos de Jesús. Quiero preguntarte también, ¿qué ocurriría si en esta historia, en el video que vimos en la introducción, no se encontrara Jesús en ese momento? Yo creo que es un buen paralelismo para que podamos ver que la mano de Jesús, que asió de Pedro, que tomó la vida de Pedro, que lo agarró en ese momento difícil, es una mano que muchas veces nos rescata. Quiero decirte que muchas veces nuestra fe es movilizada por todo lo que nos toca vivir en nuestro alrededor. Y usted ni yo no tenemos que sentir culpa por esto. No nos hace ni más cristianos ni menos cristianos. Lo importante de esta historia creo que es que podamos tomar la mano de Jesús aún en los momentos más difíciles. Quiero contarte como un testimonio que cuando atravesamos el COVID empezamos una batalla muy fuerte con nuestra mente. Empezamos una batalla contra todo nuestro cuerpo que comienza a sentir un desgaste tan grande y también comenzamos a vivir tiempos de mucha incertidumbre. Nos acostamos a dormir sin saber lo que va a pasar en el transcurso de la noche. Nos acostamos a dormir con una incertidumbre tan grande porque el COVID es una enfermedad inexplicable todavía y que no sabemos cómo se manifiesta en cada organismo. Pero lo cierto y lo concreto es que llegan las tormentas a nuestras vidas. Y allí, en medio de todo esto, muchas veces depositamos nuestra esperanza en algún medicamento, depositamos nuestra esperanza en un aislamiento, y como usted habrá escuchado en este tiempo, depositamos nuestra esperanza en las vacunas que parece que nunca van a llegar. Pero quiero decirte en este día que la mano del Maestro está allí, extendida para salvarnos aún en los momentos más difíciles. Así como Pedro comenzó a hundirse, muchas veces nuestra fe también es puesta a prueba. ¿En qué situación nos encontramos? También quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es la situación que hoy te toca vivir? ¿Necesitas tomar fuertemente las manos del Maestro? Si las vacunas no llegan y los medicamentos a veces no funcionan, ¿en dónde depositamos nuestra esperanza? Quiero decirte hoy que nuestra verdadera esperanza es el Señor Jesús. Durante mucho tiempo hemos escuchado que las pruebas nos terminan fortaleciendo mucho más. Pero cuando estamos atravesando las pruebas, es difícil recordar y podemos reconocer en esta mañana que muchas de las promesas del Señor se van y fluyen y no las podemos recordar en los momentos más difíciles. Es nuestra humanidad, es nuestra naturaleza. Pero yo quiero hacerte ver un punto en esta mañana. Qué interesante es poder ver que fue Pedro quien experimentó caminar sobre las aguas. ¿Qué ocurrió con los otros discípulos que se quedaron en la barca? ¿Qué ocurrió con los otros discípulos que no tuvieron esta experiencia que Pedro tuvo con Jesús? Hoy tenemos el testimonio en el Evangelio según San Mateo de esta historia maravillosa que nos enseña mucho, que nos enseña que Dios es Dios
y que Dios está en los momentos más difíciles que cada uno de nosotros tenemos que atravesar. Este texto nos enseña también que somos débiles por naturaleza, que comenzamos a cuestionar, comenzamos a dudar cuando las circunstancias a nuestro alrededor se tornan un tanto complicadas. Y podemos reconocer en esta mañana que no siempre recordamos las promesas de Dios en los momentos más difíciles. Por naturaleza tendemos a buscar los recursos que se encuentran a nuestro alrededor. Quiero aclararte en esta mañana que la vacuna es muy buena, que si tenemos la oportunidad de hacerlo tenemos que ver, porque hoy es la cura contra el COVID que nosotros tenemos. No tenemos que creer aquellas noticias que cuentan falsedades sobre la vacuna. Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Pero por sobre todas las cosas tenemos que entender que dependemos de un Dios poderoso, de un Dios que va a usar muchas circunstancias, de un Dios que está en los momentos más difíciles. Y quiero recordarte un texto bíblico en que se basa este mensaje. Mucho tiempo después, cuando Pedro ya era un hombre maduro en la fe, cuando Pedro fue grandemente utilizado por Dios y fue el precursor de la iglesia, escribe en una de sus cartas, en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, él escribe: echen toda su ansiedad sobre Dios, porque es Dios quien tiene cuidado de cada uno de ustedes. ¿Se imaginan ustedes? Pasó de una experiencia de ver la mano poderosa de Dios cuando él se estaba hundiendo en una tormenta por falta de fe. Y mucho tiempo después de que Pedro fue perseguido, después de que Pedro sufrió por predicar el Evangelio de Jesucristo, mucho tiempo después, cuando Pedro ya era el líder de una de la iglesia cristiana, podemos ver que en una de sus cartas nos expresa, una carta pastoral, en donde tenemos que echar nuestra ansiedad. La ansiedad, el estrés, son cuestiones de nuestro día a día en este momento. Pero qué lindo cómo termina este versículo bíblico que está tan contextuado para lo que hoy estamos viviendo. Hermanos, hermanas, si usted sufre estrés, si usted está sufriendo la ansiedad, la desesperación muchas veces de no saber a dónde acudir o a quién recurrir, quiero dejarte esta promesa para tu vida. De aquí es donde tenés que agarrarte. ¿Cómo podemos hacer nosotros para echar toda nuestra ansiedad en Dios, en el Señor, para despojarnos de todo peso? Quiero recordarte que es Dios el que tiene cuidado de vos y de mí, que es Dios quien cuida de nosotros, que es Jesús el que extiende su mano y levanta la vida de Pedro. No te sientas culpable por la desesperación que muchas veces nos toca vivir. Hemos experimentado en carne propia las consecuencias y las secuelas que vivimos a raíz de la pandemia. Pero quiero decirte que tenemos a un Dios más vivo que nunca en medio nuestro. Que nuestra fe puede claudicar en algún momento, pero el Señor puede levantar tu vida en este momento. No importa cuál es la circunstancia que te toca vivir. Yo entiendo el estrés que muchas veces atravesamos, el cansancio que muchas veces tenemos, la incertidumbre que muchas veces vivimos día a día sin saber lo que va a pasar mañana. En esta mañana, en este domingo tan especial, quiero invitarte a que puedas echar tu ansiedad, tu cansancio, tu estrés en las manos del Señor. Porque Pedro dijo que Él tiene cuidado de nosotros. ¡Qué hermosa promesa! No te está cuidando el presidente de la República, no te están cuidando las personas en quien más confías. Te está cuidando nuestro Dios Todopoderoso, ese Padre perfecto que hace la obra en mí, que hace la obra en vos. Te quiero invitar a que en este tiempo depositemos nuestra confianza solamente en Jesucristo. Hay muchos otros recursos que nos van a salvar de la pandemia. Hay muchos otros medicamentos que nos pueden hacer bien. Hay muchos cuidados que tenemos que tener, seguir usando el tapabocas, el alcohol en gel. Pero quiero decirte que tu espíritu, tu alma debe estar en conexión con el Señor. Tu mente la puede cuidar el Señor en este tiempo. Que Dios te pueda bendecir grandemente y vamos a terminar este espacio con una oración, orando por tu vida, por la vida de tu familia. Señor y Padre, queremos orar para que puedas bendecir a aquellos que en este tiempo están atravesando circunstancias difíciles. Queremos orar, Señor, por aquellas familias que tal vez están atravesando problemas económicos. Queremos orar, Señor, para que tu cobertura, tu protección
estén sobre cada uno de nosotros en este tiempo, Padre. Aquellos hijos tuyos que están atravesando por ansiedades, por estrés, por un tiempo difícil, Señor. Queremos pedirte que podamos descansar en ti, confiar en ti plenamente, Padre. Bendice cada hogar, bendice cada casa, Señor, que están representados en el cuerpo de San Lorenzo. Bendice a todos los que están viendo este video y que tú, Señor, puedas bendecir nuestras vidas de una manera maravillosa en este tiempo, Padre. Extiende tu poder sobre aquellos que están enfermos y que muchas veces no tenemos recursos, Señor, pero hoy queremos pedir tu fortaleza para que tú los acompañes, Dios. Bendícenos en este tiempo, Padre. Señor, quiero pedirte también que tú le des fuerza al cansado. Señor, que tú le des ánimo a aquel que está flaqueando tal vez, aquel que está batallando, Dios, pero que tu presencia nos pueda levantar en este tiempo. Oramos en tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Que Dios te pueda bendecir en este tiempo. Quiero invitarte a que en los comentarios nos puedas dejar tu petición de oración. Todos los viernes un grupo de hermanos nos juntamos y oramos por todos aquellos que están en necesidad en este tiempo. Queremos estar unidos en un mismo espíritu. Así que no tengas miedo de dejarnos tu petición de oración allí y nosotros en la iglesia, en el cuerpo, con un grupo de hermanos, estaremos orando por tu vida, por la vida de tu familia.